Toma, mamá, una sartén, se rió mi hijo Marco en Navidad, mientras se le daba un carro de $200,000 a mi consuegra Georgina. Un carro comprado con mi dinero. Gracias por el regalo, gruñí entre dientes, sosteniendo esa sartén vieja y sucia que encontraron en el garaje. Pero cuando todos empezaron a reírse de mí, cuando vi que me trataban como basura en mi propia casa, tomé esa sartén y la estrellé contra su televisor de pantalla plana. El sonido del vidrio rompiéndose silenció sus risas. Gritaron de horror, pero el verdadero regalo de mi parte aún los esperaba. Me llamo Cecilia Martínez y tengo 66 años. Soy viuda desde hace 15 años, y durante toda mi vida me partí el lomo trabajando para mis hijos. Desde que mi esposo murió, me levanté cada mañana antes del amanecer, limpié casas ajenas, planché ropa hasta que me dolían las manos, todo para que Marco pudiera estudiar y tener la vida que yo nunca tuve. Le pagué la universidad completa. Cuando quiso poner su negocio de repuestos para carros, le presté $150,000 de mis ahorros. Todo lo que había juntado en años de sacrificio. Cuando Marco se casó con Melissa, yo los recibí en mi casa con el corazón abierto. Les di mi habitación matrimonial, la más grande y bonita, y me mudé al cuartito de atrás donde apenas entraba mi cama. Es mientras consiguen su lugar, me dijeron. Eso fue hace 8 años. 8 años durmiendo en ese hueco mientras ellos vivían como reyes en mi propia casa. Al principio todo parecía normal. Melissa me ayudaba con la cena, Marco me daba dinero para los gastos. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Los domingos familiares ya no me incluían. Vamos a salir, decían, y yo me quedaba sola viendo televisión. Cuando llegaba Georgina, la mamá de Melissa, me saludaba apenas con la cabeza, como si fuera la empleada doméstica. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo las ignoré porque no quería ver la verdad. Cuando hablaban en la cocina, bajaban la voz si yo entraba. Cuando llegaban las cuentas del banco, Marco se las llevaba rápido a su habitación. Mi habitación. La que había sido mía. Durante meses noté cómo me miraban diferente. Melissa susurraba cosas al oído de Marco cuando yo pasaba por la sala. A veces los escuchaba hablar de cuando sea el momento y ya está muy mayor. Pensé que hablaban de Georgina, que tiene 75 años y vive sola en su apartamento del centro. Nunca pensé que hablaban de mí. El primer desprecio real llegó en mi cumpleaños número 66. Melissa organizó una cena íntima, solo nosotros 3. Pero cuando sirvió la torta, había solo 2 velitas rosadas encima. Se me olvidaron las otras, dijo riéndose, y Marco se rió también. Yo sonreí y no dije nada, pero algo se rompió dentro de mí esa noche. Después vinieron las sugerencias. Que ya no manejara tanto porque está peligroso. Que no saliera sola al banco porque puede confundirse. Que mejor ellos se encargaran de pagar mis cuentas porque es más fácil así. Poco a poco me fueron quitando mi independencia, y yo, como una tonta, pensé que lo hacían porque me querían. La gota que derramó el vaso no fue la sartén de Navidad. Esa fue solo la explosión. La gota real fue 3 días antes, cuando escuché a Melissa hablando por teléfono con su hermana Georgina. Ya hablé con Marco, decía. Después de Año Nuevo vamos a empezar a ver asilos. No podemos seguir así, la casa es pequeña y ella ya no aporta nada. Yo estaba en el pasillo, había ido por un vaso de agua, y me quedé helada escuchando. Además, siguió Melissa, la casa está a nombre de ella, pero Marco es el hijo único. Cuando esté en el asilo, él puede hacer los trámites para quedarse con todo legalmente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama pequeña, mirando las fotos de Marco cuando era niño. Recordé las noches en que se enfermaba y yo me desvelaba cuidándolo. Las veces que tuvo miedo a la oscuridad y vino corriendo a mi cama. Los abrazos, los te amo, mamá, las promesas de cuidarme cuando fuera grande. Todo eso se había convertido en humo. Mi hijo, el niño que crié con tanto amor, ahora planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que estorba. La mañana del 24 de diciembre me levanté temprano, como siempre. Preparé el desayuno, arreglé la casa, y me puse mi vestido verde favorito, ese que me hacía sentir elegante. Pensé que tal vez era mi última Navidad en familia, así que quería verme bien. Georgina llegó a las 10 de la mañana cargada de regalos caros. Para Marco, una camisa de seda. Para Melissa, un perfume francés. Para mí,
Ni siquiera me miró. Se sentó en mi sillón favorito, ese donde yo solía tejer en las tardes, y empezó a hablar de lo bien que le estaba yendo en sus inversiones. Acabo de comprar otro apartamento, presumía. Este siglo ha sido muy próspero para mí. Marco la escuchaba con admiración, asintiendo a cada palabra como si fuera una diosa hablando. Melissa le servía café en la taza buena, esa que yo guardaba para ocasiones especiales. A mí me dieron el café en una taza desportillada. Cuando llegó el momento de los regalos, mi corazón latía rápido. Tal vez me equivocaba. Tal vez todavía me querían. Tal vez todo había sido mi imaginación. Marco le entregó a Georgina una caja grande con un moño dorado. Ella la abrió y gritó de emoción. Eran las llaves de un carro último modelo, un sedán plateado que costaba $200,000. Lo sé porque reconocí el modelo. Era el mismo que había visto en un anuncio de televisión la semana anterior. No puedo creerlo, gritó Georgina. Marco, hijo, eres un ángel. Lo abrazó como si fuera su propio hijo, y él sonreía orgulloso recibiendo sus besos en las mejillas. Después le tocó a Melissa. Un collar de perlas auténticas que debía valer por lo menos $10,000. Ella lloró de emoción y le dijo que era el mejor esposo del mundo. Finalmente, Marco se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me extendió una bolsa de plástico arrugada, de esas del supermercado. «Feliz Navidad, mamá», dijo. Adentro había una sartén vieja y oxidada que reconocí inmediatamente. Era la que habíamos dejado botada en el garaje desde hacía meses, llena de grasa pegada y con el mango suelto. «Pensé que te gustaría», dijo riéndose, «como te gusta tanto cocinar». El silencio en la sala fue ensordecedor. Georgina se tapó la boca para no reírse. Melissa miró hacia otro lado, pero vi la sonrisa burlona en su cara. Y yo, con esa sartén en mis manos temblorosas, sentí como algo dentro de mí se quebraba para siempre. «Gracias por el regalo», murmuré sosteniendo esa sartén que olía a grasa rancia. Mis manos temblaban, no de vejez, sino de una furia que llevaba años guardando en el pecho. Marco se rió más fuerte. «De nada, mamá. Sabía que te iba a encantar». Su tono era burlón, cruel, como si estuviera hablando con una niña tonta. Melissa no pudo contenerse más y soltó una carcajada. «Ay, Marco, eres terrible». Pero sus ojos brillaban de malicia. Georgina se unió a las risas, señalando la sartén como si fuera la cosa más graciosa del mundo. «¿Sabes qué, Cecilia?», dijo Georgina con esa voz chillona que siempre me molestó, «por lo menos ya tienes dónde cocinar. Aunque a tu edad, ¿para qué necesitas tanto cocinar?». Las risas aumentaron. Los tres se reían de mí como si fuera un espectáculo de circo. En mi propia sala. En mi propia casa. Con los regalos comprados con mi dinero. Algo explotó dentro de mí. Me levanté del sofá despacio, con esa sartén en las manos. Caminé hacia la televisión de pantalla plana de 75 pulgadas que Marco había comprado el año pasado. Esa que costaba $8,000 y que presumía con todos sus amigos. «¿Sabes qué, Marco?», dije con voz calmada. «Tienes razón. Me encanta mi regalo». Y sin avisar, levanté la sartén y la estrellé contra la pantalla con toda la fuerza que tenía. El sonido fue hermoso. Cristales volando por todos lados, chispas saltando, y ese ruido eléctrico que hacen los aparatos cuando se rompen para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Marco se puso de pie de un salto, con la cara roja de ira. «¿Estás loca? Esa televisión costó una fortuna». «Sí», respondí tranquila, «la misma fortuna que costó el carro que le regalaste a tu suegra. Mi dinero, por cierto». Melissa gritó como si hubieran matado a alguien. «Está completamente senil. Mira lo que hizo». Georgina se levantó tambaleándose, con los ojos como platos. «Esta vieja está loca. Hay que internarla ya mismo». Pero yo no había terminado. Caminé hacia la mesa donde estaban los otros regalos caros y tomé el collar de perlas de Melissa. «¿Este también lo pagaste tú, Marco? ¿O fue con el dinero que te presté para tu negocio?». «Suelta eso ahora mismo», gritó Marco acercándose hacia mí. «No», dije firme. «Durante 8 años he soltado todo. Mi habitación, mi tranquilidad, mi dignidad. Pero ya no más». Dejé caer el collar al suelo.
Las perlas rodaron por toda la sala como lágrimas blancas. Marco me agarró del brazo, fuerte, dejándome marcas. Ya basta. Te comportas como una niña berrinchuda. Niña berrinchuda, repetí mirándolo a los ojos. ¿La niña berrinchuda que trabajó 15 años limpiando casas para pagarte la universidad? ¿La que vendió sus joyas para comprarte libros? ¿La que te prestó $150,000 para tu negocio? Eso ya lo pagamos, mintió Marco. ¿Ah, sí? Entonces muéstrame los recibos. Muéstrame el contrato de pago. Muéstrame aunque sea un papel que diga que me has dado un solo dólar de vuelta. Marco soltó mi brazo y retrocedió. No tenía papeles porque nunca habían pagado nada. Todo había sido palabras, promesas vacías. Ya te pagaremos. Mamá, no te preocupes. Melissa se acercó con esa cara de víctima que ponía cuando quería manipular. Cecilia, nosotros te mantenemos. Te damos casa, comida, todo. Eso vale más que cualquier dinero. ¿Me mantienen?, pregunté incrédula. ¿En mi propia casa? ¿Con mi propia comida que yo compro? ¿Con mis propios servicios que yo pago? Bueno, técnicamente sí es tu casa, gritó Melissa perdiendo la compostura, pero nosotros la mantenemos bonita. Nosotros pagamos las reparaciones. ¿Cuáles reparaciones? ¿El televisor que acabo de romper? ¿Los muebles que compraron para su comodidad? ¿O tal vez hablas del aire acondicionado nuevo que pusieron en su habitación, la que era mía? Georgina, que había estado callada recogiendo sus cosas, finalmente habló. Mira, Cecilia, todos sabemos que estás pasando por una etapa difícil. La vejez es dura, pero no puedes desquitarte con tu familia. Etapa difícil, repetí. No, Georgina. La etapa difícil fue cuando mi esposo murió y quedé sola con 2 hijos pequeños. La etapa difícil fue trabajar 12 horas diarias para darles todo. La etapa difícil fue quedarme sin vida propia para construir la de ellos. Esto que ves aquí no es una etapa difícil. Esto es despertar. Marco se acercó de nuevo, pero esta vez su voz tenía un tono amenazante. Mamá, recoge ese desorden ahora mismo y pide perdón. Nos has faltado el respeto a todos. Yo les falté el respeto, dije riéndome sin humor. ¿Yo? La que recibió una sartén sucia como regalo de Navidad mientras ustedes se repartían carros de $200,000 y collares de perlas. Era una broma, gritó Marco. No tienes sentido del humor. Tienes razón, Marco. Perdí el sentido del humor cuando escuché a tu esposa planeando meterme en un asilo para quedarse con mi casa. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era de shock, sino de culpabilidad. Las caras de Marco y Melissa cambiaron completamente. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Marco. Lo que oíste. Hace 3 días escuché toda la conversación telefónica de Melissa con su hermana. Lo del asilo, lo de los trámites legales, todo. Melissa se puso pálida como papel. Yo nunca. La casa está a nombre de ella, pero Marco es el hijo único, recité de memoria. Cuando esté en el asilo, él puede hacer los trámites para quedarse con todo legalmente. ¿Te suena familiar, Melissa? Marco miró a su esposa con cara de pánico. Georgina dejó de disimular y mostró su verdadero rostro, lleno de codicia y desprecio. Mira, Cecilia, dijo Georgina con voz fría. No sé qué crees que escuchaste, pero la realidad es que ya no puedes cuidar de ti misma. Este episodio lo demuestra. Romper televisores, tirar collares, eso no es normal. ¿Sabes que no es normal, Georgina? Que tu hija y mi hijo planeen robarme mi casa mientras fingen cuidarme. ¿Sabes que no es normal? Que me den una sartén podrida mientras tú recibes un carro de lujo. ¿Sabes que no es normal? Que me traten como basura en mi propia sala. Nadie te trata como basura, gritó Marco, pero su voz sonaba desesperada, sin convicción. ¿No? Entonces explícame por qué duermo en el cuarto más pequeño de mi propia casa. Explícame por qué mis opiniones ya no cuentan para nada. Explícame por qué me hablan como si fuera una niña retrasada. Porque actúas como tal, murmuró Melissa entre dientes. Esas palabras flotaron en el aire como veneno. Marco la miró horrorizado, pero no la contradijo. Georgina sonrió con satisfacción,
como si finalmente hubieran quitado la máscara. Y yo, parada en medio de mi sala con cristales de televisor a mis pies y perlas regadas por el suelo, finalmente entendí toda la verdad. No era una madre querida que estaba envejeciendo en el seno de su familia. Era un estorbo con propiedades que ellos necesitaban que desapareciera. Gracias, Melissa, dije con calma absoluta. Gracias por finalmente decir la verdad. Me agaché, recogí mi sartén del suelo, y caminé hacia mi cuarto. Detrás de mí escuchaba sus voces nerviosas, sus murmullos de pánico, sus intentos desesperados de planear qué hacer ahora que sabía la verdad. Pero ya no me importaba lo que dijeran. Había terminado de escuchar. Me encerré en mi cuarto pequeño y puse el pestillo. Por primera vez en años, ese sonido metálico me dio tranquilidad en lugar de claustrofobia. Me senté en mi cama angosta y miré esa sartén que seguía en mis manos. Ya no olía a grasa rancia. Ahora olía a libertad. Afuera escuchaba sus voces desesperadas. Marco hablaba rápido, Melissa sollozaba fingiendo inocencia, y Georgina daba órdenes como si fuera la dueña de la casa. Tienen que actuar rápido, la oí decir. Ahora que sabe todo, puede hacer alguna locura. ¿Locura? La única locura había sido permitir que me trataran así durante 8 años. Saqué mi teléfono celular, ese que Marco siempre decía que era muy complicado para mí, y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. El abogado que había consultado cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. Licenciado Herrera, habla Cecilia Martínez. ¿Recuerda que hablamos sobre proteger mis bienes? Creo que ha llegado el momento. Su voz sonó seria pero amable. Señora Cecilia, ¿está usted segura? Una vez que hagamos los cambios, será muy difícil dar marcha atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Muy bien. Nos vemos mañana temprano en mi oficina. Prepare todos los documentos que le pedí, escrituras, estados de cuenta, contratos de préstamo si los tiene. Los tengo todos, mentí. La verdad es que Marco se había encargado de que yo nunca viera esos papeles, pero sabía dónde los guardaba. Colgué y me quedé sentada, planeando cada paso. Afuera, las voces se habían calmado. Probablemente estaban esperando a que se me pasara el berrinche para poder manipularme otra vez. Pero Cecilia la sumisa había muerto esta Navidad. La que quedaba era una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado hijos, que había enfrentado la viudez y había salido adelante. Una mujer que no iba a permitir que la siguieran robando. A las 10 de la noche, cuando todos estaban dormidos, salí de mi cuarto sin hacer ruido. La casa estaba a oscuras, pero yo conocía cada rincón mejor que nadie. Después de todo, era mi casa. Fui directamente al estudio de Marco, ese que había sido el cuarto de costura de mi difunto esposo. Marco había puesto un escritorio grande y una caja fuerte pequeña donde guardaba documentos importantes. Yo conocía la combinación porque lo había visto marcarla muchas veces, la fecha de nacimiento de Melissa. Adentro estaban todos mis papeles. Las escrituras de la casa, los títulos de las cuentas bancarias que había transferido a nombre de Marco para facilitar los trámites, los contratos del negocio, todo. También encontré algo que me heló la sangre, un folleto de un asilo llamado Sunset Gardens con notas escritas a mano de Melissa. Habitación compartida, 3.500 pesos al mes, cuidado básico, visitas limitadas. En otra carpeta estaba el plan completo. Habían consultado a un abogado diferente sobre cómo transferir legalmente mis propiedades una vez que fuera declarada incapaz mental. Tenían presupuestos de evaluaciones psiquiátricas privadas, documentos sobre tutela legal, y hasta un borrador de poder notarial que pensaban hacerme firmar. Lo habían planeado todo. Cada detalle. Cada paso para despojarme de todo lo que había construido en mi vida. Tomé todos mis documentos originales y los metí en una bolsa de tela. Dejé las copias en su lugar para que no notaran nada inmediatamente. Luego revisé los estados de cuenta del negocio de Marco. Lo que vi me quitó el aliento. El negocio no estaba prosperando como él presumía. Estaba quebrado. Los $150,000 que le había prestado los había perdido en malas inversiones y gastos excesivos. El carro de Georgina, el collar de Melissa, todos los lujos de los últimos meses habían sido pagados con tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Estaban endeudados hasta el cuello. Por eso necesitaban mi casa. Por eso la prisa con el asilo. No era solo codicia,
era desesperación. Estaban al borde de la bancarrota y mi propiedad era su única salvación. Regresé a mi cuarto con el corazón martillando, pero ya no de tristeza. Era adrenalina pura. Por primera vez en años me sentía completamente despierta, completamente viva. El día 25 amaneció extrañamente silencioso. Marco y Melissa no salieron de su habitación hasta las 10, y cuando aparecieron en la cocina sus caras eran máscaras de falsa normalidad. «Buenos días, mamá», dijo Marco con voz cuidadosa. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien», respondí sirviendo café en mi taza buena, no en la desportillada que me habían dado el día anterior. Melissa se sentó frente a mí con ojos hinchados. «Cecilia, sobre lo de ayer, creo que nos malentendimos todos». «¿Ah, sí?» Tomé un sorbo de café y la miré directamente. ¿Qué parte fue el malentendido? ¿La sartén sucia o los planes del asilo? Marco se tensó. «Mamá, nadie habló de ningún asilo». «Marco», dije con voz tranquila, «tengo 66 años, no 96. Mi memoria funciona perfectamente. Pero a veces las personas mayores escuchan cosas que no», empezó Melissa. «Melissa», la interrumpí, «ayer me llamaste senil, retrasada, y dijiste que actuaba como una niña. Hoy intentas convencerme de que estoy imaginando cosas. ¿Sabes cómo se llama eso? Manipulación». Georgina apareció en la cocina en ese momento, con cara de pocas pulgas. «Todavía sigues con el drama de ayer, Cecilia». «No es drama, Georgina. Es realidad. Algo que ustedes parecen haber perdido de vista». Marco se acercó y se sentó a mi lado, intentando tomar mi mano. Yo la retiré. «Mamá, sé que ayer las cosas se salieron de control. Pero somos familia. Podemos arreglar todo esto». «Tienes razón, Marco. Somos familia. O éramos». Me levanté de la mesa y los miré a los tres. Familia de verdad no planea robarse las propiedades de sus padres. Familia de verdad no humilla a sus madres con regalos insultantes. Familia de verdad no planea internar a sus seres queridos para quedarse con sus casas. «Nadie te va a internar», gritó Marco perdiendo la paciencia. «No». Sonreí sin humor. «Entonces no te importará que me mude sola, ¿verdad?» El silencio fue inmediato y pesado. «¿Mudarte?», preguntó Melissa con voz aguda. «¿A dónde?» «A un apartamento propio. Pequeño, pero mío. Donde nadie me trate como estorbo». «Eso es ridículo», explotó Georgina. «A tu edad no puedes vivir sola». «¿Por qué no? Viví sola después de que murió mi esposo. Trabajé sola, pagué mis cuentas sola, crié a mis hijos sola. ¿Qué ha cambiado?» «Has cambiado tú», dijo Marco con voz dura. «Ayer rompiste una televisión. Hoy hablas de irte. Estás confundida, mamá». Lo único que me confundía era por qué mi propio hijo me trataba como basura. Pero ya no estoy confundida. Ahora veo todo muy claro. Me dirigí hacia la puerta, pero Marco me bloqueó el paso. «No vas a ir a ningún lado», dijo con voz amenazante. «Esta es tu casa y aquí te quedas. Me estás encerrando. Te estoy protegiendo de ti misma». Miré a mi hijo, a este hombre de 40 años que ahora me veía como su carcelero, y sentí que algo se rompía definitivamente entre nosotros. «Marco», dije con voz muy baja, «quítate de mi camino». «No. Es la última vez que te lo pido, por favor». «He dicho que no». Sonreí, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión irreversible. «Está bien, hijo. Como quieras». Regresé a mi cuarto, tomé mi bolso y mi teléfono, y marqué el número de un taxi. Después llamé al cerrajero más cercano. «Necesito que cambien todas las cerraduras de mi casa hoy mismo», dije en voz alta, asegurándome de que me escucharan desde la sala. «¿Cuánto tardan? ¿1 hora? Perfecto». Los gritos comenzaron inmediatamente. «¿Qué dijiste?», gritó Marco golpeando mi puerta. «Abre ahora mismo». Pero yo ya estaba en la ventana de mi cuarto, viendo llegar el taxi que había pedido. El chofer era un señor mayor, de esos que entienden cuando una mujer necesita salir rápido de su casa. «Cecilia, no puedes cambiar las cerraduras»,
gritó Melissa desde el pasillo. Nosotros también vivimos aquí. Viven en mi casa, grité de vuelta sin abrir la puerta. Mi casa, mis reglas. Salí por la ventana como si fuera una adolescente escapándose. A los 66 años, saltando ventanas. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que haría esto, me habría reído en su cara. El taxi me llevó directamente a la ferretería más grande de la ciudad. Necesitaba hablar con el cerrajero personalmente, asegurarme de que entendiera bien lo que tenía que hacer. Señora, me dijo don Alberto, el dueño, ¿está segura de esto? Cambiar todas las cerraduras es caro, y si hay otras personas viviendo en la casa. La casa está a mi nombre, le mostré la escritura que había sacado de la caja fuerte. Soy la única dueña legal. Las personas que viven ahí son inquilinos que se han aprovechado de mi generosidad durante 8 años. Don Alberto miró los documentos y asintió. Entiendo, señora. ¿A qué hora quiere que vayamos? Ahora mismo. Y quiero que pongan cerraduras de seguridad en todas las puertas, incluido el portón principal. Mientras don Alberto preparaba todo, yo llamé a mi banco. Quiero congelar todas las cuentas donde aparezca Marco Martínez como autorizado, le dije a la ejecutiva. Y quiero retirar todos los fondos de la cuenta del negocio. Señora Martínez, para hacer eso necesitamos que venga personalmente con identificación y... Estaré ahí en 1 hora. Después llamé al licenciado Herrera. Licenciado, adelante la cita. Vengo para allá ahora. Y necesito que prepare los documentos para revocar el poder notarial que firmé hace 2 años. El que le da a su hijo autorización sobre sus cuentas bancarias. Ese mismo. Y quiero que prepare también una demanda por los $150,000 que le presté, más intereses. Señora Cecilia, ¿está usted completamente segura? Estas acciones van a crear un conflicto legal muy serio con su familia. Licenciado, mi familia creó el conflicto cuando decidió robarme. Yo solo me estoy defendiendo. El taxi me llevó de vuelta a casa justo cuando don Alberto y sus empleados llegaban con sus herramientas. Marco estaba parado en el portón como un perro guardián, con la cara roja de ira. Mamá, bájate de ese taxi ahora mismo, gritó acercándose. Buenos días, Marco, dije bajándome tranquilamente. Te presento a don Alberto. Viene a mejorar la seguridad de mi casa. No va a cambiar ninguna cerradura. Esta es mi casa también. Don Alberto me miró con preocupación. Señora, ¿hay algún problema legal aquí? Le mostré la escritura otra vez. Esta casa está únicamente a mi nombre. El señor no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Marco se puso pálido. Mamá, no puedes hacerme esto. ¿Dónde vamos a vivir? Esa ya no es mi responsabilidad. Marco, ustedes son adultos. Busquen su propio lugar. ¿Con qué dinero?, gritó perdiendo completamente el control. El negocio está quebrado. No tenemos nada. Ahí estaba la confesión que necesitaba escuchar. Ah, dije con calma. Entonces sí perdiste mis $150,000. Marco se dio cuenta de lo que había dicho y retrocedió. No. Es temporal. Marco, mentiste cuando dijiste que me habías pagado. Mentiste sobre el éxito del negocio. Mentiste sobre todo. Melissa salió corriendo de la casa con Georgina detrás. Ambas venían histéricas. Cecilia, por favor, lloró Melissa. Somos familia. No puedes echarnos así. Familia. Me reí sin humor. ¿Como cuando planeaban meterme en un asilo? ¿Como cuando me llamaste retrasada? ¿Como cuando me dieron una sartén sucia mientras se repartían carros de $200,000? Era una broma, gritó Marco desesperado. Las bromas son graciosas para todos, Marco. Humillar a tu madre en Navidad no es una broma. Es crueldad. Don Alberto y sus empleados habían empezado a trabajar en el portón principal. El sonido del taladro cortaba las súplicas y los gritos de mi familia. Al menos déjanos sacar nuestras cosas, rogó Melissa. Pueden sacar su ropa y objetos personales, dije generosamente. Pero los muebles se quedan. Los compraron con mi dinero. El televisor que rompiste costó $8,000, gritó Marco.
Y el carro que le regalaste a tu suegra costó 200,000. Los dos comprados con fondos que me pertenecían. Si quieres hablar de compensaciones, creo que yo salgo ganando. Georgina, que había estado callada, finalmente explotó. Eres una vieja rencorosa y amargada. Por eso tu esposo se murió, para no aguantarte más. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los trabajadores pararon de hacer ruido. Marco miró a su suegra horrorizado. Georgina, no. Pero el daño estaba hecho. Mencionar a mi esposo muerto, el amor de mi vida, el hombre que trabajó hasta el último día para dejarnos seguros. Eso cruzó una línea que no tenía retorno. Me acerqué a Georgina muy despacio. Ella retrocedió, probablemente esperando que la golpeara. Pero yo no era como ellos. Georgina, dije con voz muy baja y muy tranquila, mi esposo murió de cáncer después de 30 años de matrimonio feliz. 30 años en los que nunca, ni una sola vez, me faltó el respeto como lo acabas de hacer tú. Ella tragó saliva, finalmente entendiendo que había ido demasiado lejos. Mi esposo, continué, era un hombre bueno que me amó hasta su último aliento. Un hombre que estaría avergonzado de ver cómo su hijo trata a la mujer que le dio la vida. Marco bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Y tú?, le dije a Georgina, una mujer que recibió un carro de $200,000 ayer y hoy se atreve a insultar la memoria de mi esposo, tú no mereces ni una palabra más de mi parte. Me di la vuelta y caminé hacia don Alberto, que había terminado con el portón principal. ¿Cuánto falta para las puertas de la casa? 1 hora más, señora. Perfecto. Marco, Melissa, tienen 1 hora para sacar sus cosas personales. Después de eso, cualquier cosa que quede aquí será donada a la caridad. No puedes hacernos esto, gritó Melissa. Tenemos derechos. ¿Qué derechos?, pregunté genuinamente curiosa. ¿El derecho a vivir gratis en casa ajena? ¿El derecho a robar dinero? ¿El derecho a planear internar a sus benefactores? El derecho de familia, gritó Marco. Marco, dije mirándolo con tristeza, la familia se basa en amor y respeto. Ustedes me han demostrado que no sienten ninguna de las dos cosas por mí. Así que ya no somos familia. Somos extraños. En ese momento llegó otro taxi. Yo lo había pedido desde la ferretería. Tengo citas importantes en el banco y con mi abogado, anuncié subiéndome al taxi. Cuando regrese, espero que ya no estén aquí. Mamá, por favor, gritó Marco corriendo hacia el taxi. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. El taxi empezó a moverse, pero bajé la ventanilla. Marco, le dije, tuvimos 8 años para hablar. 8 años en los que decidiste tratarme como basura. Ahora es muy tarde para conversaciones. Te arrepentirás de esto, gritó Melissa mientras el taxi se alejaba. Pero ella estaba equivocada. Mientras veía mi casa desaparecer por la ventana trasera, con esas 3 personas paradas en el portón como estatuas de sal, no sentí arrepentimiento. Sentí alivio. En el banco, la ejecutiva me miró con preocupación cuando le expliqué lo que necesitaba hacer. Señora Martínez, retirar todos estos fondos y cerrar las autorizaciones va a dejar sin acceso a estas cuentas a las personas que usted autorizó. Ese es exactamente el punto, respondí firmemente. ¿Está segura de que no hay manera de resolver esto en familia? Miré a esta mujer joven, probablemente de la edad de Melissa, y le sonreí con tristeza. Señorita, cuando la familia decide traicionarte, ya no es familia. Es solo gente que comparte tu apellido. Firmé todos los documentos necesarios. Retiré el dinero de la cuenta del negocio de Marco, lo poco que quedaba después de sus malas decisiones. Cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que había autorizado. Cerré la cuenta conjunta que habíamos abierto para emergencias. En 2 horas, Marco y Melissa pasaron de ser beneficiarios de mi generosidad a ser 2 adultos completamente dependientes de sí mismos. Cuando salí del banco con todos mis documentos en orden, me sentí como si hubiera perdido 20 años de encima. La cita con el licenciado Herrera fue igual de productiva. Señora Cecilia, me dijo revisando todos los papeles, legalmente usted está en todo su derecho. La casa es suya, el dinero es suyo, y ellos no tienen ningún recurso legal. Y la demanda por los $150,000 es sólida.
Tenemos el contrato de préstamo que usted firmó, y ellos nunca hicieron ningún pago. Con intereses, la deuda asciende a $180,000. Proceda con la demanda. ¿Está segura? Su hijo podría declararse en bancarrota y no recuperar nada. No se trata del dinero, licenciado. Se trata de justicia. Cuando regresé a mi casa al atardecer, el portón tenía cerraduras nuevas y brillantes. Don Alberto me entregó un juego de llaves que pesaban como el oro en mis manos. ¿Se fueron?, le pregunté. Sí, señora. Se llevaron varias maletas y cajas. Estaban muy enojados, pero se fueron. Abrí mi portón con mi llave nueva y entré a mi casa. Nuestra casa. Mi casa. Estaba silenciosa por primera vez en 8 años. Caminé por mi casa en silencio, respirando un aire que por primera vez en años me pertenecía completamente. Cada paso sonaba diferente, más firme, más seguro. Ya no tenía que caminar en puntas de pie para no molestar a nadie. Ya no tenía que pedir permiso para usar mi propia sala. La televisión rota seguía ahí, con sus cristales esparcidos como un recordatorio hermoso de mi despertar. No la iba a limpiar todavía. Quería disfrutar un poco más de esa imagen. Me senté en mi sillón favorito, ese donde solía tejer y donde Georgina se había acomodado como reina el día anterior. Lo abracé como si fuera un viejo amigo que había vuelto a casa. Mi teléfono sonó. Era Marco. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. No contesté. Dejé que siguiera sonando hasta que se cansó. Volvió a sonar 5 minutos después. Esta vez era Melissa. Cecilia, esto es ridículo. Somos adultos. Podemos resolver esto. Tampoco contesté. Sus voces ya no tenían poder sobre mí. A las 8 de la noche, alguien tocó el portón. Miré por la ventana y vi a Marco parado afuera, solo, con cara de derrota. Mamá, sé que estás ahí. Tu luz está encendida. Me quedé quieta, observándolo. Se veía pequeño ahí parado, como el niño asustado que solía venir a mi cama cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había crecido y se había convertido en alguien que planeaba robarme mi casa. Mamá, por favor. No tenemos a dónde ir. Melissa está llorando. Georgina tuvo que irse a un hotel carísimo. Georgina en un hotel carísimo. Qué apropiado para alguien que acababa de recibir un carro de $200,000. Mamá, sé que cometimos errores. Pero somos familia. La familia se perdona. Errores. Llamaba errores a 8 años de abuso, humillación y planes de robo. Marco siguió hablando por media hora. Sus disculpas sonaban desesperadas, llenas de excusas y justificaciones. No era nuestra intención, fue un malentendido. Estábamos preocupados por tu seguridad. Nunca una vez admitió que habían estado planeando robarme. Nunca una vez reconoció el daño real que me habían hecho. Solo quería que las cosas volvieran a ser como antes, donde él tenía todos los beneficios y yo todas las responsabilidades. Cuando finalmente se fue, preparé una cena silenciosa para una persona. Pasta simple con salsa de tomate, una ensalada pequeña, un vaso de vino que había guardado para una ocasión especial. Esta lo era. Comí despacio, saboreando cada bocado. Nadie me apuraba. Nadie me criticaba por la cantidad de sal que usaba. Nadie me decía que debería comer menos por mi edad. Después de cenar, fui a la que había sido mi habitación matrimonial durante 21 años y que Marco y Melissa habían ocupado durante 8. Estaba vacía excepto por los muebles básicos que yo había comprado, la cama, el tocador, el armario. Se habían llevado todas sus cosas, pero también habían dejado su huella. Manchas en las paredes donde habían colgado sus cuadros. Rayones en el piso de madera donde habían arrastrado muebles. El olor de los perfumes caros de Melissa aún flotaba en el aire. Abrí todas las ventanas y dejé que el viento nocturno limpiara los fantasmas de su presencia. Al día siguiente, desperté en mi cama grande por primera vez en 8 años. Me estiré completamente, ocupando todo el espacio que me correspondía por derecho. El sol entraba por las ventanas principales, no por la ventanita miserable del cuarto trasero. Preparé desayuno para una persona y me senté en la mesa del comedor, no en la esquina de la cocina donde me habían relegado. Leí el periódico completo, tomé 2 tazas de café, y nadie me preguntó por qué tardaba tanto.
A las 10 sonó el teléfono. Número desconocido. Señora Cecilia Martínez. Sí, habla ella. Habla del Sunset Gardens, el hogar de ancianos. Recibimos una solicitud para evaluar sus instalaciones para usted. ¿Cuándo le conviene la visita? Mi sangre se heló. ¿Quién hizo esa solicitud? Su hijo, Marco Martínez. Dice que usted está interesada en nuestros servicios. Mi hijo no tiene autorización para hacer solicitudes en mi nombre. Cancele esa cita inmediatamente. Pero señora, él nos dijo que usted había tenido algunos episodios de confusión y que él era su tutor legal. Marco Martínez no es mi tutor legal ni tiene ningún poder sobre mis decisiones. Si vuelven a contactarme, los demando por acoso. Colgué temblando de ira. Así que esa era su nueva estrategia. Como ya no podían manipularme directamente, iban a tratar de hacerme parecer incapaz mental. Llamé inmediatamente al licenciado Herrera. Licenciado, Marco está diciendo que soy mentalmente incapaz y está tratando de programar evaluaciones psiquiátricas sin mi consentimiento. Eso es muy serio, señora Cecilia. Tiene pruebas. La llamada del asilo que acabó de suceder. Seguramente hay grabaciones. Voy a enviar cartas legales inmediatamente. Cualquier intento de declaración de incapacidad sin proceso legal adecuado es ilegal. Esa tarde llegó un carro que reconocí inmediatamente, el sedán plateado de Georgina. Se estacionó frente a mi casa y del bajaron Marco, Melissa y dos personas que no conocía, un hombre de traje y una mujer con carpeta. Tocaron el portón insistentemente. Señora Martínez, gritó el hombre de traje, soy el doctor Ramírez, psiquiatra. Venimos para una evaluación de rutina. No solicité ninguna evaluación, grité desde mi ventana. Y no voy a abrir. Señora, su familia está preocupada por su bienestar mental después de algunos episodios violentos recientes. ¿Episodios violentos? ¿Se refiere a romper mi propia televisión en mi propia casa? Marco se acercó al portón. Mamá, solo queremos ayudarte. Este doctor puede certificar que estás bien, y entonces todos estaremos tranquilos. Mentira. Si el doctor certificaba que estaba bien, no podrían declararme incapaz. Pero si encontraba cualquier excusa para sugerir lo contrario, tendrían la munición legal que necesitaban. Marco, le grité, si no se van de mi propiedad en los próximos 5 minutos, llamo a la policía. Estás siendo irracional, gritó Melissa. Esto demuestra exactamente lo que estamos diciendo. ¿Qué soy irracional por defenderme de gente que quiere robarme? ¿Qué estoy loca por negarme a una evaluación psiquiátrica que no solicité? La mujer con carpeta habló por primera vez. Señora Martínez, soy trabajadora social. Solo queremos asegurar que está segura y bien cuidada. Estoy perfectamente segura lejos de gente que planea meterme en asilos contra mi voluntad. Llamé a la policía. Hay personas haciendo acoso en mi propiedad después de que les pedí que se fueran. Marco escuchó lo que dije y su cara cambió completamente. Vámonos, le dijo a los otros. Esto no está funcionando. Se fueron rápido, pero sabía que volverían con otra estrategia. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, reflexioné sobre cómo habían escalado las cosas. En menos de 48 horas había pasado de ser una madre humillada a ser una mujer perseguida por su propia familia. Pero ya no tenía miedo. Al día siguiente, el licenciado Herrera me llamó con noticias. Señora Cecilia, recibí una llamada muy interesante. Al parecer, Marco está consultando con otros abogados sobre cómo anular las acciones que usted tomó. Puede hacerlo. No legalmente, pero puede intentar crear problemas. También me enteré de que el negocio de Marco va a cerrar definitivamente. Los acreedores están exigiendo pagos inmediatos. ¿Qué significa eso? Que va a intentar todo lo posible para recuperar acceso a su dinero. Prepárese para más presión. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. De él bajó una mujer elegante que reconocí inmediatamente de fotos familiares. Cynthia, la hermana mayor de Melissa. Tocó el portón educadamente. Señora Cecilia, soy Cynthia, hermana de Melissa. ¿Podríamos hablar? La curiosidad me ganó.
Abrí el portón, pero no la invité a pasar. Señora Cecilia, vengo porque Melissa me contó lo que pasó. Quiero que sepa que no todos en la familia estamos de acuerdo con cómo la han tratado. Ah, no. No. Cuando Melissa me contó lo del regalo de la sartén, le dije que era una crueldad. Y cuando me enteré de los planes del asilo. Cynthia negó con la cabeza. Eso estaba completamente mal. ¿Y por qué me dice esto? Porque quiero que sepa que Melissa está desesperada. Perdieron el apartamento que alquilaban antes de mudarse con usted. El negocio de Marco está en bancarrota. Y ahora el carro de mi madre va a ser embargado porque no pueden pagar las cuotas. ¿Las cuotas? Pensé que Marco lo había comprado de contado. Cynthia sonrió tristemente. Marco no tenía $200,000 de contado. Lo compró financiado y ahora no puede pagar. Mi madre va a perder el carro en una semana. La ironía era deliciosa. El carro que habían usado para humillarme iba a desaparecer por su propia irresponsabilidad financiera. Cynthia, le dije, agradezco que me cuente esto. Pero no cambia nada. Lo entiendo, dijo ella. Solo quería que supiera que no toda la familia de Melissa es como ellos. Y que si alguna vez necesita algo, puede llamarme. Me dio su tarjeta y se fue. Esa noche, mientras preparaba mi cena, reflexioné sobre la conversación con Cynthia. Era extraño saber que había aliados en territorio enemigo, pero también me confirmaba que mi decisión había sido correcta. Si hasta la hermana de Melissa reconocía que me habían tratado mal, entonces no estaba loca ni siendo dramática. Estaba siendo justa. A la semana siguiente, mi nueva rutina se había establecido perfectamente. Me levantaba cuando quería, desayunaba leyendo el periódico completo, y por las tardes salía a caminar por el parque sin tener que avisar a nadie ni pedir permiso. Era una libertad que había olvidado que existía. Pero la paz no duró mucho. Un martes por la mañana, mientras tomaba café en mi jardín, escuché voces conocidas del otro lado de la barda. Marco y Melissa estaban hablando con mi vecina, la señora Carmen. Es que estamos muy preocupados por ella, decía Melissa con voz lastimera. Desde que papá murió, mamá no ha sido la misma. Mi esposo había muerto hace 15 años. ¿Por qué mencionarlo ahora? Ayer la vimos hablando sola en el jardín, añadió Marco. Y a veces grita sin razón. Yo no había gritado. Había cantado mientras regaba las plantas, algo que no hacía desde antes de que llegaran a vivir conmigo. Además, continuó Melissa, cambió todas las cerraduras y no nos deja entrar. Nosotros vivíamos ahí, cuidándola. La señora Carmen, que siempre había sido chismosa, absorbía cada palabra como esponja. ¿Y no pueden hacer algo legal?, preguntó. Estamos tratando, suspiró Marco. Pero es difícil cuando alguien se niega a recibir ayuda médica. Estaban construyendo una narrativa. Querían que todos los vecinos pensaran que yo estaba senil, peligrosa, necesitada de ayuda médica. Así, cuando intentaran sus próximos movimientos legales, tendrían testigos de mi supuesta incapacidad. Me acerqué a la barda y hablé fuerte y claro. Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo está usted? Los tres se sobresaltaron. Marco y Melissa se pusieron rojos de vergüenza al ser descubiertos. Ah, hola Cecilia, dijo la señora Carmen incómoda. Aquí, platicando con Marco y Melissa. Sí, los escuché. Señora Carmen, ¿yo le parezco una persona que habla sola o grita sin razón? Bueno, no, la verdad no. Me he comportado de manera extraña desde que los conozco. No, Cecilia. Siempre ha sido muy normal. Me dirigí directamente a Marco y Melissa. ¿Alguna razón por la cual están mintiendo sobre mi salud mental a los vecinos? Marco intentó justificarse. Mamá, no estamos mintiendo. Estamos preocupados. ¿Preocupados por mi salud mental o preocupados porque ya no pueden vivir gratis en mi casa? Melissa intervino con lágrimas falsas. Cecilia, nosotros te queremos. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí, repetí. ¿Cómo planear meterme en un asilo? ¿Cómo darme una sartén sucia de regalo mientras se repartían carros de lujo? ¿Cómo llamarme retrasada en mi propia sala? La señora Carmen se veía cada vez más incómoda.
Claramente no sabía toda la historia. Señora Carmen, le dije, ¿sabía usted que estas dos personas vivieron en mi casa 8 años sin pagar renta, servicios, ni comida? ¿Que perdieron $150,000 que yo les presté? ¿Que planeaban declararme mentalmente incapaz para robar mi propiedad? Yo no sabía nada de eso, murmuró la vecina. Ahora ya lo sabe. Y también sabe que cuando una persona mayor defiende sus derechos, hay quienes prefieren llamarla loca en lugar de admitir que la estaban abusando. Marco y Melissa se fueron sin decir nada más, pero sabía que el daño ya estaba hecho. Ahora la señora Carmen iba a esparcir la historia real por todo el vecindario. Esa tarde, mientras cocinaba, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Señora Cecilia Martínez. Sí. Habla del banco. Tenemos una situación que necesita su atención inmediata. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de situación? Alguien está tratando de acceder a una de sus cuentas usando documentos que parecen ser falsos. Puede venir al banco inmediatamente. Llegué al banco en 20 minutos. La gerente, una mujer seria llamada Valentina, me mostró los documentos que alguien había presentado. Alguien vino esta mañana con un poder notarial supuestamente firmado por usted, autorizando a Marco Martínez a manejar todas sus cuentas. Miré el documento. Mi firma estaba perfectamente falsificada. Yo no firmé esto, dije firmemente. Lo supusimos. Por eso lo rechazamos y llamamos a la policía. Reconoce a la persona que intentó usar estos documentos. Me mostró la grabación de las cámaras de seguridad. Era Marco, acompañado de un hombre que no conocía. Es mi hijo, admití con tristeza. Valentina me miró con comprensión. Señora Martínez, esto es un delito grave. Falsificación de documentos e intento de fraude bancario. ¿Qué debo hacer? Tiene que decidir si quiere presentar cargos. Es su hijo, pero también es un criminal que intentó robarle. Pedí tiempo para pensarlo. Salí del banco sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa era defenderse del abuso y la manipulación. Otra muy diferente era enviar a tu propio hijo a la cárcel. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, mirando las fotos familiares que aún colgaban de las paredes. Marco como bebé en mis brazos. Marco en su graduación universitaria, sonriendo orgulloso mientras yo lloraba de alegría. Marco el día de su boda, abrazándome y diciéndome que siempre sería la mujer más importante de su vida. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se había convertido mi hijo amoroso en alguien capaz de falsificar mi firma para robarme? Al día siguiente, Marco apareció en mi portón. Esta vez venía solo, con cara de derrota total. Mamá, tenemos que hablar. ¿Sobre qué, Marco? Sobre cómo falsificaste mi firma. Sobre cómo intentaste robar mi dinero del banco. Se desplomó contra la reja como si le hubieran cortado las piernas. Ya te enteraste. El banco me llamó. Vi las cámaras de seguridad. Vi el documento falsificado. Marco empezó a llorar. No lágrimas de manipulación como las de Melissa, sino lágrimas reales de desesperación y vergüenza. Mamá, estoy quebrado. El negocio cerró definitivamente. Los acreedores van a embargar todo. Melissa me va a dejar si no consigo dinero rápido. Y tu solución fue robarme. No era robar. Era mi herencia. Ese dinero iba a ser mío eventualmente. Marco, dije con voz muy calmada, siéntate ahí en el suelo y escúchame bien. Se sentó como un niño castigado. Primero, no tienes herencia garantizada. Yo estoy viva y puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Segundo, aunque fueras mi único heredero, eso no te da derecho a robarme mientras estoy viva. Tercero, si Melissa te va a dejar por no tener dinero, entonces nunca te amó a ti, amó tu cuenta bancaria. Pero mamá. No hay peros, Marco. Lo que hiciste es un delito. Podrías ir a la cárcel. Vas a denunciarme. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del hijo que había criado con tanto amor. No lo sé todavía. Mamá, por favor. Sé que cometí errores, pero soy tu hijo. Soy lo único que te queda de papá. Marco, dije con tristeza, tú no eres lo que me queda de tu papá.
Tú eres lo que queda de la educación que te di. Y aparentemente, fracasé como madre. No digas eso. Entonces, ¿cómo explicas que mi hijo, el niño que crié para ser un hombre bueno, esté parado en mi portón después de intentar robarme con documentos falsos? Marco no tenía respuesta. Tu papá, continué, nunca en su vida me faltó el respeto. Nunca me humilló, nunca me mintió, nunca intentó robarme. Si él estuviera vivo, estaría avergonzado de lo que te has convertido. Mamá, puedo cambiar. Puedo ser mejor. Marco, tienes 40 años. Si a esta edad no sabes que robar a tu madre está mal, ya no hay esperanza de cambio. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Primero, admitir completamente lo que hiciste. No solo la falsificación, sino los 8 años de abuso, manipulación y planes de robo. Segundo, devolver cada centavo que me debes, con intereses. Tercero, disculparte públicamente con todas las personas a las que les mentiste sobre mi salud mental. ¿Y si hago todo eso? Entonces tal vez, algún día, puedas volver a llamarte mi hijo. Pero nunca más vas a vivir en mi casa, nunca más vas a tener acceso a mi dinero, y nunca más vas a tomar decisiones sobre mi vida. Marco se quedó callado por largo rato. ¿Y si no puedo devolverte el dinero? Entonces irás a la cárcel por fraude bancario. Mamá, eso arruinaría mi vida. Marco, dije poniéndome de pie, tú arruinaste tu vida el día que decidiste que era más fácil robar a tu madre que trabajar honradamente. Me estás abandonando. Marco, tú me abandonaste a mí hace 8 años cuando decidiste tratarme como un estorbo en lugar de como tu madre. Yo solo me estoy dando cuenta ahora. Se fue llorando, pero esta vez no sentí lástima por él. Sentí lástima por la madre que había sido, que había criado a un hijo capaz de esto. Pero también sentí orgullo por la mujer en la que me había convertido, alguien que por fin sabía defender su dignidad. Una semana después de la confrontación con Marco, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé al banco y confirmé que quería presentar cargos por fraude. No porque odiara a mi hijo, sino porque entendí que no hacer nada sería permitir que siguiera destruyendo su vida y la mía. ¿Está segura, señora Martínez?, me preguntó Valentina por tercera vez. Completamente segura. 2 días después, 2 policías tocaron mi portón. Venían a tomarme declaración oficial sobre el intento de fraude. Uno de ellos, un oficial mayor llamado Santiago, me habló con mucha gentileza. Señora, entendemos que es una situación difícil, pero lo que su hijo hizo es un delito grave. Lo sé, respondí. Por eso estoy cooperando. ¿Hay algo más que deba saber? Otros intentos de robo, manipulación, abuso. Les conté todo. Los 8 años de abuso psicológico, los planes del asilo, la humillación del regalo de Navidad, las mentiras a los vecinos sobre mi salud mental. El oficial Santiago tomaba notas detalladas. Señora, me dijo al final, usted ha sido víctima de abuso de anciano. Es un delito que tomamos muy en serio. ¿Abuso de anciano? Pero si tengo 66 años, no 90. El abuso de anciano incluye explotación financiera, manipulación psicológica y aislamiento social de personas mayores de 60 años. Su hijo y su nuera han cometido múltiples delitos. No había pensado en eso. Para mí, abuso de ancianos sonaba a algo que les pasaba a personas en asilos, no a mujeres independientes como yo. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a arrestar a Marco Martínez por fraude bancario. Dependiendo de su declaración, podríamos también investigar los otros cargos. Esa tarde, mientras organizaba papeles en mi estudio, vi por la ventana un patrullero estacionarse frente a la casa de mi vecina, donde Marco había estado quedándose desde que lo eché. Mi corazón se aceleró. 2 oficiales tocaron la puerta. Escuché voces alteradas. Después vi a Marco salir esposado. La señora Carmen salió a su jardín con cara de shock. ¿Qué pasó?, me gritó por encima de la barda. Marco fue arrestado por fraude bancario, le respondí con voz calmada. Dios mío, ¿pero cómo es posible? Es posible cuando alguien falsifica documentos para robar dinero de cuentas bancarias. Vi cómo la información procesaba en su mente. Recordó la conversación donde Marco y Melissa me habían pintado como una mujer senil y peligrosa. Cecilia, me dijo con voz pequeña,
Yo no sabía. Ellos me dijeron que... Ya sé lo que le dijeron, señora Carmen. Ahora ya sabe la verdad. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Melissa, histérica. ¿Cómo pudiste mandar a Marco a la cárcel? Es tu hijo. Melissa, Marco se mandó solo a la cárcel cuando decidió falsificar mi firma. Estás loca. Completamente senil. Voy a demostrar que no puedes tomar decisiones por ti misma. Melissa, si estoy tan senil, ¿cómo pude descubrir sus planes, cambiar las cerraduras, proteger mi dinero y hacer que arrestaran a Marco? Los seniles pueden hacer todo eso. Colgó sin responder. Después llamó Georgina, furiosa. Cecilia, libera a Marco ahora mismo. Retira los cargos. No. Es tu hijo único. Sin él no tienes familia. Georgina, la familia no falsifica documentos para robarte. La familia no planea meterte en asilos contra tu voluntad. La familia no te humilla en Navidad. Marco dejó de ser mi familia hace mucho tiempo. Eres una bruja amargada. Por eso tu esposo se murió para escapar de ti. Era la segunda vez que insultaba a mi esposo muerto. Pero esta vez no me dolió. Esta vez solo confirmó el tipo de persona que era. Georgina, dije con calma, tu hija perdió un esposo trabajador y honesto, y consiguió un ladrón que falsifica documentos. Creo que sabemos quién salió perdiendo en esa transacción. También colgó. La tercera llamada fue diferente. Era Cynthia, la hermana de Melissa. Señora Cecilia, me enteré de lo que pasó. ¿Está usted bien? Estoy bien, Cynthia. Mejor que nunca, de hecho. Quería que supiera que apoyo su decisión. Lo que Marco hizo estuvo completamente mal. Gracias por decírmelo. También quería contarle algo. Melissa está diciendo que usted está senil y que va a pelear legalmente la decisión de presentar cargos. ¿Puede hacer eso? No realmente. Pero puede crear problemas. También está diciendo que usted robó dinero del negocio de Marco. Me reí sin humor. El dinero del negocio era mi dinero. Yo era la inversionista. Lo sé. Pero Melissa está desesperada. Marco no tiene dinero para fianza, y ahora ella está sola con todas las deudas. Esas son las consecuencias de vivir por encima de sus posibilidades con dinero robado. Estoy de acuerdo. Solo quería advertirle. Al día siguiente, mientras desayunaba en paz, llegó un carro elegante a mi portón. De él bajó un hombre de traje caro que no reconocí. Señora Cecilia Martínez. ¿Quién pregunta? Soy Oscar Valdés, abogado. Represento a Melissa Martínez en un asunto familiar urgente. No tengo asuntos familiares pendientes con Melissa. Señora, mi clienta está preocupada por su bienestar mental después de los eventos recientes. Queremos solicitar una evaluación médica independiente. Ya les dije que no voy a someterme a ninguna evaluación no solicitada. Señora, su decisión de encarcelar a su propio hijo sugiere que puede no estar tomando decisiones racionales. Una evaluación simple podría demostrar que está completamente bien. Era una trampa obvia. Si me negaba, dirían que estaba ocultando algo. Si aceptaba, buscarían cualquier excusa para declararme incapaz. Señor Valdés, le dije, ¿usted conoce los detalles del caso? ¿Sabe que Marco falsificó mi firma para intentar robar mi dinero? Tengo entendido que hay un malentendido sobre unos documentos. No es un malentendido. Es un delito. El banco tiene las cámaras de seguridad y los documentos falsificados. ¿Eso le parece irracional de mi parte denunciar? El abogado se veía incómodo. Bueno, no, pero... ¿Le parece irracional proteger mi dinero de gente que planea robarme? ¿Le parece irracional echar de mi casa a personas que planeaban meterme en un asilo contra mi voluntad? Señora, yo solo. Señor Valdés, dígale a su clienta que si quiere evaluaciones médicas, que se las haga ella. Después de 8 años de abuso psicológico, manipulación y planes de robo, creo que Melissa es quien necesita ayuda mental. Señora Martínez, esto podría resolverse fácilmente si nada. Dígale a Melissa que la próxima vez que me acose, también va a ser arrestada.
Buenos días. Cerré el portón y regresé a mi casa. El abogado se quedó parado afuera por unos minutos, probablemente esperando que cambiara de opinión. Finalmente se fue. Llamé al licenciado Herrera para contarle lo sucedido. Señora Cecilia, están desesperados. El arresto de Marco ha hecho que pierdan toda credibilidad legal. ¿Qué tan serios son sus intentos de declararme incapaz? Muy limitados. Después del fraude bancario, ningún juez va a creer que usted es la que tiene problemas mentales. Además, todas sus acciones han sido completamente racionales y legales. ¿Y qué pasa con Marco? La audiencia de fianza es mañana. Si no puede pagarla, va a quedarse en la cárcel hasta el juicio. ¿Cuánto es la fianza? $50,000. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño que había criado, sintió una punzada de dolor. Pero la parte más fuerte, la mujer que había despertado finalmente a la realidad, sabía que esto era necesario. Esa noche, sola en mi casa, preparé una cena especial para celebrar. No celebraba que Marco estuviera en la cárcel, sino que por primera vez en años me sentía completamente libre. Libre de la manipulación. Libre del miedo. Libre de la constante ansiedad de vivir con gente que me odiaba pero necesitaba mi dinero. Puse música, algo que no hacía desde antes de que Marco y Melissa llegaran a vivir conmigo. Bailé sola en mi sala, riendo como una adolescente. A las 10 de la noche, mientras lavaba los platos, reflexioné sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. Había perdido a mi hijo, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido a mi familia, pero había ganado mi libertad. Había perdido la ilusión de ser querida, pero había ganado la realidad de ser respetada. Por primera vez en 8 años, cuando apagué las luces y me fui a dormir en mi cama grande, en mi habitación principal, no tenía miedo del mañana. Porque el mañana me pertenecía completamente. La audiencia de fianza fue un martes gris de enero. Decidí ir, no para apoyar a Marco, sino para ver con mis propios ojos las consecuencias de sus acciones. El licenciado Herrera me acompañó. Marco entró a la sala esposado, con un uniforme anaranjado que le quedaba grande. Se veía pequeño, derrotado, nada parecido al hombre arrogante que me había humillado en Navidad. Cuando me vio sentada en las bancas del público, sus ojos se llenaron de lágrimas. Melissa estaba sentada del otro lado con el abogado Caro. No me miró ni una vez. El juez revisó los cargos: falsificación de documentos, intento de fraude bancario, posible abuso de anciano. La lista sonaba interminable. ¿El acusado tiene antecedentes?, preguntó el juez. No, su señoría, respondió el abogado defensor. Es padre de familia, empresario, sin historial criminal previo. Empresario quebrado, murmuré en voz baja. El licenciado Herrera me dio un codazo suave. El fiscal presentó su caso. Su señoría, el acusado falsificó la firma de su madre de 66 años para intentar acceder a sus cuentas bancarias. También hay evidencia de un patrón de abuso psicológico y explotación financiera que se extiende por 8 años. ¿La víctima está presente?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Señora Martínez, ¿desea hacer alguna declaración sobre la fianza? Me puse de pie con las piernas temblorosas. Era la primera vez que hablaba en un tribunal. Su señoría, mi hijo me robó $150,000 para su negocio, que perdió por malas decisiones. Durante 8 años vivió gratis en mi casa mientras planeaba meterme en un asilo para robar mi propiedad. El día de Navidad me humilló dándome una sartén sucia como regalo mientras le regalaba un carro de $200,000 a su suegra, comprado con mi dinero. El juez levantó las cejas. Todo esto está documentado. El fiscal respondió. Sí, su señoría. Tenemos contratos de préstamo no pagados, evidencia del plan del asilo, grabaciones bancarias del intento de fraude. ¿Y la sartén?, preguntó el juez con curiosidad. La rompí contra su televisor, respondí honestamente. Fue la primera vez en 8 años que defendí mi dignidad. Se escucharon murmullos en la sala. Hasta el juez sonrió levemente. Señor Martínez, se dirigió a Marco, ¿qué tiene que decir? Marco se puso de pie temblando. Su señoría, estaba desesperado. El negocio estaba quebrado, mi esposa amenazaba con dejarme. Pensé que mi madre entendería. ¿Entendería qué?
Que la robara. No era robar, su señoría. Era adelantar mi herencia. Señor Martínez, usted no tiene derecho a la herencia de alguien que está vivo. Y aunque lo tuviera, falsificar documentos es un delito grave. El abogado defensor pidió una fianza baja. Su señoría, mi cliente tiene arraigo familiar y comunitario. Arraigo familiar, lo interrumpió el juez. ¿Con la madre a la que intentó robar? ¿Con la esposa que lo va a dejar si no tiene dinero? Melissa se puso roja como tomate. La fianza se fija en $100,000, anunció el juez. Y dado el patrón de abuso hacia la víctima, se ordena que el acusado no tenga contacto directo o indirecto con la señora Cecilia Martínez. Marco se desplomó. $100,000 era imposible para alguien que estaba quebrado. Cuando salimos del tribunal, Melissa corrió detrás de nosotros. Cecilia, por favor, puedes pagar la fianza de Marco. Eres su madre. Me di la vuelta y la miré con incredulidad. ¿Quieres que pague $100,000 para liberar al hombre que intentó robarme? Es tu hijo. Melissa, si Marco es tan importante para ti, ve y vende el carro de tu madre para pagar su fianza. El carro ya fue embargado. No tenemos nada. Exacto, dije con calma. No tienen nada porque gastaron todo mi dinero en lujos que no podían pagar. Ahora enfrentan las consecuencias. Eres una bruja sin corazón. Soy una mujer que finalmente aprendió a defenderse. Me fui con el licenciado Herrera, dejando a Melissa gritando en los escalones del tribunal. En las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. Sin la tensión constante de vivir con gente que me odiaba, empecé a dormir mejor, a comer con apetito, incluso disfrutar actividades que había abandonado. Volví a mis clases de baile de los miércoles, algo que había dejado cuando Marco se quejó de que gastaba dinero innecesario. Retomé mi grupo de lectura de los viernes, al que había renunciado porque Melissa decía que llegaba muy tarde a casa. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Por primera vez en 8 años, tenía tiempo para mí. También empecé a recibir visitas que no había tenido en años. Amigas del trabajo que habían dejado de venir porque Marco y Melissa las hacían sentir incómodas. Vecinas que querían disculparse por haber creído las mentiras sobre mi salud mental. Cecilia, me dijo mi amiga Mariana durante una de sus visitas, te ves 10 años más joven. ¿Qué te hiciste? Me liberé de gente tóxica, le respondí riéndome. No extrañas tener familia cerca. Mariana, tú extrañarías a ladrones que viven en tu casa y planean robarte. Cuando lo pones así. Exacto. Lo que yo tenía no era familia. Era una pesadilla con apellido. Un mes después del arresto, recibí una llamada que no esperaba. Era Cintia, la hermana de Melissa. Señora Cecilia, ¿podríamos vernos? Tengo algo importante que contarle. Nos encontramos en una cafetería del centro. Cintia se veía nerviosa, como si estuviera a punto de confesar algo grave. Señora Cecilia, necesito decirle algo que debía haberle dicho hace años. ¿Qué cosa? Melissa nunca quiso a Marco. Se casó con él por su dinero. Bueno, por el dinero que ella pensaba que usted tenía. No me sorprendió, pero dolió escuchar la confirmación. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo directamente cuando empezaron a salir. Este tonto tiene una madre viuda con propiedades. Esas fueron sus palabras exactas. El café se me enfrió en las manos mientras procesaba esta información. También planeó todo lo del matrimonio para mudarse a su casa lo antes posible. La idea de él, mientras conseguimos nuestro lugar, fue de ella desde el principio. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Melissa está planeando divorciarse de Marco mientras está en la cárcel. Va a alegar abandono familiar para quedarse con lo poco que queda. Queda algo. El seguro de vida que Marco tenía. Y está tratando de conseguir que un abogado declare el matrimonio nulo por fraude, para no ser responsable por las deudas. Cintia suspiró profundamente. Señora Cecilia, mi hermana es una persona horrible. Lo que le hicieron a usted está mal, y quería que supiera que no todos en mi familia somos así. ¿Por qué no me advertiste antes? Porque soy cobarde, admitió.
Y porque Melissa me amenazó con cortarme el contacto con mi madre si hablaba. Tu madre sabe quién es realmente Melissa. Mi madre está en negación. Para ella, Melissa es la víctima y usted es la suegra malvada que destruyó su matrimonio. Entiendo. Pero yo quería que supiera la verdad. Marco no era el único culpable. Melissa fue quien planeó todo desde el principio. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la conversación con Cynthia, no sentí ira adicional. Sentí alivio. Todo tenía sentido ahora. Los 8 años de desprecio sutil, la manipulación gradual, los planes del asilo. No había sido solo la codicia de Marco, sino una operación calculada de 2 personas que me veían como un banco personal con patas. 2 semanas después, llegaron los papeles de divorcio a mi casa. Melissa los había enviado para que se los diera a Marco, pero debido a la orden de no contacto, yo no podía comunicarme con él. Llamé al licenciado Herrera para preguntarle qué hacer. Señora Cecilia, técnicamente usted no tiene obligación de entregar esos papeles. Melissa tendrá que encontrar otra manera de notificar a Marco. ¿Qué piensa que va a pasar? Marco va a salir de la cárcel sin esposa, sin dinero, sin casa y con antecedentes penales. Melissa va a salir libre de deudas y responsabilidades. ¿Y yo? Usted va a seguir con su vida en paz, con su dinero protegido y su dignidad intacta. Esa noche preparé una cena especial para celebrar. No la destrucción de Marco, sino mi propia liberación. Brindé con una copa de vino por la mujer valiente en la que me había convertido. Por primera vez en décadas, el futuro me pertenecía completamente. 6 meses después del arresto de Marco, mi vida había encontrado un ritmo que no recordaba haber tenido jamás. Me despertaba cada mañana sin nudos en el estómago, sin ansiedad por lo que me esperaba en mi propia casa. El silencio ya no era tensión contenida, sino paz verdadera. El juicio de Marco había terminado 3 semanas atrás. Se declaró culpable de fraude bancario y recibió 2 años de cárcel, con posibilidad de libertad condicional en 1. También tuvo que firmar una orden de restricción permanente que le prohibía acercarse a mí o a mi propiedad. Melissa había conseguido el divorcio y, tal como predijo Cynthia, se declaró víctima de las decisiones irracionales de Marco. Los medios locales cubrieron brevemente el caso como hombre roba a su madre anciana, pero a mí ya no me importaba lo que dijeran. La verdad era mía, y eso era suficiente. Una mañana de julio, mientras regaba mis plantas en el jardín, escuché una voz familiar. Señora Cecilia. Era Santiago, el policía que había tomado mi declaración meses atrás. Venía acompañado de una mujer joven. Oficial Santiago, ¿cómo está usted? Muy bien, señora. Le presento a la licenciada Aline García, de la Oficina de Protección a Adultos Mayores. Queremos hablarles sobre algo importante. Los invité a pasar. La licenciada García tenía una carpeta gruesa en las manos. Señora Martínez, empezó, su caso se ha convertido en un ejemplo importante para nuestro departamento. La forma en que usted identificó, documentó y enfrentó el abuso ha ayudado a crear nuevos protocolos. Protocolos. Para identificar y combatir el abuso de ancianos por parte de familiares. Su historia está siendo usada para entrenar a oficiales y trabajadores sociales. No sé si eso me hace sentir orgullosa o triste, admití. Debería sentirse orgullosa, dijo Santiago. Muchas personas en su situación nunca encuentran la fuerza para defenderse. Usted no solo se defendió, sino que ahora está ayudando a otros. La licenciada García abrió su carpeta. Señora Martínez, hemos recibido 12 casos similares al suyo en los últimos 6 meses. Hijos adultos que explotan financieramente a sus padres, que los manipulan psicológicamente, que planean robar sus propiedades. 12 casos nada más en 6 meses. Solo los que se reportan. Estimamos que por cada caso reportado, hay 10 que nunca salen a la luz. ¿Y qué puedo hacer yo? Nos gustaría que considerara ser vocera de nuestra campaña de concientización. Compartir su experiencia para ayudar a otros adultos mayores a reconocer las señales de abuso. Lo pensé por un momento. Eso significaría hacer pública mi historia. Solo si usted se siente cómoda. Podríamos empezar con charlas pequeñas, en centros comunitarios o grupos de adultos mayores. ¿Sabe qué? Dije después de una pausa, sí quiero hacerlo.
Si mi experiencia puede evitar que otra persona pase por lo que yo pasé, vale la pena. 2 semanas después, di mi primera charla en un centro comunitario del sur de la ciudad. Había unas 30 personas en la audiencia, en su mayoría mujeres mayores de 60 años. Mi nombre es Cecilia Martínez, empecé, y durante 8 años viví en mi propia casa siendo abusada por mi propio hijo. Conté toda la historia. Los pequeños desprecios, la pérdida gradual de autonomía, la manipulación financiera, los planes del asilo, la humillación del regalo de Navidad. Pero también conté la parte más importante, cómo encontré la fuerza para defenderme. Al final de la charla, una señora de unos 70 años se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Cecilia, yo estoy viviendo exactamente lo mismo que usted vivió. Mi hija y su esposo se mudaron a mi casa, temporalmente, hace 5 años. Manejan mi dinero, toman todas las decisiones, y cuando me quejo dicen que estoy perdiendo la memoria. ¿Qué va a hacer?, le pregunté. Voy a hablar con un abogado mañana mismo, respondió con determinación. Si usted pudo, yo también puedo. Esa fue la primera de muchas historias similares que escuché en los meses siguientes. Aparentemente, mi experiencia no era única. Era una epidemia silenciosa de la que nadie hablaba porque las víctimas sentían vergüenza de admitir que sus propios hijos las maltrataban. En septiembre, recibí una llamada inesperada. Era Marco. Mamá, me dieron permiso para hacer una llamada. Por favor, no cuelgues. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde. ¿Qué quieres, Marco? Quiero disculparme. De verdad. No buscando beneficios legales ni nada. Solo, disculparme. Te escucho. Mamá, en estos meses en la cárcel he tenido mucho tiempo para pensar, para entender lo que hice. Y tienes razón, lo que hicimos fue robo. Fue abuso. Fue imperdonable. Me quedé callada, esperando. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que probablemente ya no me consideras tu hijo. Pero quería que supieras que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y que estoy orgulloso de ti. Orgulloso. Sí, porque te defendiste. Porque no dejaste que te siguiéramos lastimando. Porque tuviste más coraje que yo. Marco, dije después de una larga pausa, el hecho de que entiendas no borra lo que pasó. Lo sé. Y no significa que las cosas pueden volver a ser como antes. Lo sé. Pero, es un principio. ¿Un principio de qué? Un principio para que tal vez, algún día, puedas volver a ser el hombre que yo crié. No mi hijo que vive conmigo, no mi hijo que depende de mí, sino un hombre bueno que casualmente es hijo mío. ¿Crees que es posible? Marco, tienes 40 años. Si realmente has cambiado, lo vas a demostrar con acciones, no con palabras. Cuando salgas de la cárcel, si consigues trabajo honrado, si pagas tus deudas, si construyes una vida sin robar a nadie, entonces hablaremos. Y mientras tanto, yo voy a seguir viviendo mi vida. Una vida donde nadie me trata como estorbo, donde nadie planea robarme, donde nadie me humilla en mi propia casa. Mamá, ¿eres feliz? La pregunta me sorprendió. ¿Sabes qué, Marco? Sí. Por primera vez en 8 años, soy genuinamente feliz. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú? ¿Eres feliz? No, pero merezco no serlo. Y tal vez eso es parte de aprender. Colgamos sin promesas, sin planes de reencuentro, sin drama. Solo con una conversación honesta entre 2 personas que habían compartido una vida y ahora tenían que decidir si querían compartir un futuro. Esa noche, mientras preparaba mi cena, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en un año. Había perdido un hijo, pero había ganado una vida. Había perdido una familia falsa, pero había encontrado una comunidad real. Había perdido la ilusión de ser querida incondicionalmente, pero había ganado el respeto propio que creía perdido para siempre. Mi casa ya no tenía televisor en la sala. En su lugar había puesto un caballete con una pintura a medio terminar. Era un paisaje de montañas que había empezado en mi clase de arte, pero que había decidido completar en casa. Me gustaba la idea de crear algo hermoso en el mismo lugar donde había destruido algo feo. A las 8 de la noche, como todas las noches,
Me senté en mi sillón favorito con una taza de té y un libro. No había nadie que me dijera que veía demasiada televisión, que leía mucho, que gastaba en libros innecesarios. Solo yo, mi té, y la historia que había elegido para esa noche. Cuando llegó la hora de dormir, caminé por mi casa apagando las luces. Mi casa, con mis reglas, con mis horarios, con mi paz. Me acosté en mi cama grande, en mi habitación principal, bajo las sábanas que yo había elegido y pagado. Cerré los ojos sin miedo al mañana, sin ansiedad por lo que encontraría al despertar. Porque había aprendido algo que me había tomado 66 años entender. Es mejor estar sola con dignidad que acompañada en la humillación. Es mejor ser respetada por extraños que despreciada por familia. Es mejor dormir bajo un árbol siendo libre que en una cama de oro siendo prisionera. Y mientras me quedaba dormida, sonreí pensando en todas las mujeres que habían escuchado mi historia y habían encontrado la fuerza para defender su propia dignidad. Porque esa, al final, había sido la verdadera venganza. No había sido echar a Marco de la casa, ni mandarlo a la cárcel, ni recuperar mi dinero. La verdadera venganza había sido convertirme en la mujer que siempre debía haber sido, una que se ama lo suficiente para no permitir que nadie la maltrate. Y esa mujer dormía cada noche en paz, sabiendo que había elegido su dignidad por encima de todo lo demás. Sabiendo que había ganado.